bueno es el Señor. Hace un par de años tuve la oportunidad de acompañar a un amigo en el juicio de un familiar. Y fue un ambiente tenso, era un ambiente un poco incómodo a la expectativa de lo que podía suceder. Esa audiencia era donde se iba a dictar el veredicto, era el veredicto final, y había cierta expectativa de inocencia porque la defensa había hecho un buen trabajo, gracias. La defensa había hecho un buen trabajo, a pesar de que este joven que estaba siendo acusado había cometido el error de estar en el lugar equivocado, acompañado de la persona equivocada, en el momento equivocado. Pero había cierta expectativa de inocencia. Llega el momento en que el juez va a emitir su veredicto, nos ponemos todos de pie y empieza a hablar el juez. El acusado es declarado culpable y debe cumplir 14 años de prisión. Puedo recordar la carga que se vivía en el momento, la tensión, los gritos, el llanto, el tener que entender lo que implicaba cumplir esta sentencia. Hermanos, ¿qué pasaría si es usted el que está siendo acusado? Es usted el que está en este tribunal y la fiscalía ha hecho un trabajo excelente. La fiscalía tiene todas las pruebas en contra de usted para que usted sea declarado culpable y usted sabe que no tiene cómo defenderse. Usted, por más que intenta, sabe que la defensa no es suficiente y el veredicto, la sentencia de culpabilidad es inminente. No lo puede negar. ¿Qué haría usted si en ese momento el juez se levanta y dice: usted, póngale su nombre, Abniel Caballero, usted es declarado justo? ¿Cómo tomaría usted estas palabras? Esto precisamente, hermanos, es lo que sucede al momento de que creemos en Cristo Jesús. Es precisamente lo que dice Juan 3:19 cuando dice que, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero también dice Juan 3:18 que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, dice en pasado, ya ha sido condenado. Y esto, hermanos, es precisamente lo que sucede el momento en el que usted cree o no cree en Cristo Jesús como Salvador, que tiene ese poder para levantarse de los muertos. Es precisamente lo que sucede. Permítanme orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Esto es lo que vamos a estar estudiando hoy. Y esperemos que el Señor hable a nuestros corazones y podamos entender lo que con su palabra quiere enseñarnos. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Queremos agradecer este tiempo de como iglesia podemos meditar en ella y disfrutarla. Ayúdanos a ver a Cristo, Padre, en este texto. Ayúdanos a entender la obra de la cruz y ayúdanos a entender lo que allí sucedió y el peso, lo que esto implica. Danos corazones sensibles, Señor, para ver tu gloria, para ver tu majestad en tu obra, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Gálatas, capítulo 3. Y antes de que empecemos a leer, quisiera ponerlos en contexto. Y es que precisamente la iglesia primitiva, los apóstoles estaban entendiendo que el Espíritu Santo, que la salvación no era solamente para los judíos. La salvación también había alcanzado a los gentiles.
la gracia había alcanzado también a los gentiles. Y lo vemos en Pentecostés cuando los creyentes empiezan a hablar en una lengua que los gentiles podían entender, y ellos empiezan a darse cuenta que el mensaje también era para los gentiles. Lo vemos en Hechos capítulo 8, cuando el Espíritu Santo viene de forma visible sobre los gentiles y quedan sorprendidos. Es que la salvación también era para los gentiles. Lo vemos en Hechos capítulo 10, en la escena de Cornelio, cuando Dios se le aparece a Pedro en visión y le dice: ve a casa de Cornelio, algo inaceptable para un judío porque no podía entrar en la casa de un gentil. Pero Dios le dice: lo que yo he limpiado, no lo llames tú impuro. Y los apóstoles estaban entendiendo esto. Lo que Dios ha limpiado, no lo podemos llamar puro. Y era precisamente porque Dios estaba refiriéndose a esta limpieza del corazón. Si Dios lo limpia, no puedes llamarlo tú impuro. De esta forma llegamos a Hechos capítulo 15, donde se celebra el concilio en Jerusalén, en donde los hermanos estaban tratando de resolver un problema. ¿Cuál era el problema? Habían gentiles que estaban creyendo, habían gentiles que sus corazones estaban siendo transformados y querían seguir a Jesús, habían reconocido a Jesús como su Salvador. Pero ¿qué hacemos entonces con las obras de la ley que tanto hemos defendido? Precisamente en Hechos capítulo 15 se llega a la conclusión de que no podemos poner esta carga sobre los gentiles, porque ahora entendemos que la salvación ha sido siempre por fe. La salvación ha sido siempre por gracia, no por lo que nosotros pudiéramos hacer. En el Hechos capítulo 15 se llega a esta conclusión, pero habían unos creyentes que no estaban totalmente convencidos y querían agregarle algo más al evangelio. Sí, ellos creían en Cristo, ellos se consideraban seguidores de Cristo, pero ellos consideraban que le hacía falta algo más al evangelio. Hacía falta cumplir la ley. Era el evangelio más las obras. Y es por esto que en Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban. Aquí Pablo lo que está diciendo es que estaban alterando el evangelio. Si nosotros en el mensaje que predicamos, nosotros le agregamos algo más al mensaje del evangelio, ya deja de ser el evangelio. Ya no es 100% puro, está siendo alterado. Y esto era lo que estaban haciendo los judaizantes. Los judaizantes estaban creyendo en Cristo, pero también creían que era necesario obrar, era necesario hacer cosas para poder agradar a Dios, para poder alcanzar a Dios. Hermanos, pero este no era el problema que estaban viviendo los gálatas. El problema que estaban viviendo los gálatas era que los creyentes estaban creyendo a los judaizantes. Allí estaba el problema. Imagínense esto por un momento: los creyentes, después de haber creído en que solo por Cristo podemos obtener justificación, ahora empiezan a creer que, podemos hacer algo para ayudar a Dios, podemos hacer algo para tener méritos ante Dios. Y este era precisamente el problema que estaban viviendo, que estaba enfrentando las iglesias en la provincia de Galacia. Vamos a leer del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 14. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son?
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, aquí lo primero que tenemos que notar es el tono con el que Pablo está escribiendo. Ahorita leíamos en el capítulo 1, versículo 6, cuando Pablo dice: me maravillo de la condición en la que ustedes están ahora. Hay otras versiones que dice: estoy perplejo, estoy atónito. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo han llegado a esto? Y para tratar de entender un poco, entendamos esto. Imagínense una persona que ha sido declarada libre, pero después empieza a comportar como un esclavo y empieza a buscar esclavizarse. Era esto lo que estaba sucediendo. Personas liberadas que empiezan a actuar como esclavos. Pero algo a resaltar es la forma en cómo Pablo escribe a los Gálatas. Si nosotros nos ponemos a comparar las cartas de Pablo, vamos a ver en que en todas las cartas hay un agradecimiento al Señor por la vida de los destinatarios. Y dice: gracias doy al Señor por ustedes. La carta a los Efesios, carta a los Filipenses, carta a los Tesalonicenses, todas las cartas tienen un agradecimiento al Señor por la vida de estos hermanos. Incluso, hermanos, la carta a los Corintios. La carta a los Corintios dice: doy gracias siempre a Dios por ustedes. Pero la carta a los Gálatas es diferente. La carta a los Gálatas, luego de que Pablo se presenta como apóstol, fíjense cómo se refiere a ellos en el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos. Hay otras versiones que dicen: oh Gálatas tontos. ¿No se han dado cuenta? Otras versiones dicen: oh Gálatas torpes. ¿Cómo después de haber llegado a libertad, ahora van a llegar a esto? Están buscando esclavizarse nuevamente. Después que empezaron por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Vamos a leer nuevamente del versículo 1 al versículo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Aquí podemos notar cómo Pablo hace énfasis, cómo Pablo se refiere a ellos. Y fíjense cómo dice el versículo 2. Esto es lo único que quiero saber de ustedes. Cuando recibieron el Espíritu, ¿lo hicieron por haber obrado o lo hicieron por haber tenido fe? Pablo estaba convencido de que estos hermanos eran creyentes. En el capítulo 5, versículo 10 dice:
Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. Pablo estaba convencido de que ellos habían sido transformados por el Espíritu Santo. Pablo estaba convencido de que el Espíritu Santo moraba en ellos. Pero Pablo está tratando de hacerles ver la condición en la que están. Dense cuenta, Gálatas, lo que están haciendo. Fíjense lo que están haciendo. Y por eso hace este llamado de atención y hace este contraste. Pablo presenta, ustedes están viviendo por las obras de la ley o ustedes están viviendo por la fe en Cristo Jesús. Pablo contrasta las obras de la ley y el oír por fe al preguntarles por el momento en el que recibieron el Espíritu de Dios. Pablo los expone. Pablo les muestra su error. Hermanos, y cuando yo leía esto, yo meditaba en cómo está mi vida. Y yo me hacía unas preguntas y quisiera compartirlas con ustedes. Porque el entendimiento que nosotros tenemos de nuestra justificación ante Dios define mucho qué entendemos nosotros como el Evangelio. ¿Conoce usted el Evangelio que predica? ¿Verdaderamente conoce usted el Evangelio que predica? ¿Puedes explicarle a tu propio corazón que fuiste justificado ante Dios por la obra de Cristo y solo por la obra de Cristo? ¿Consideras que hay algo que puedas hacer para colaborar con tu justificación ante Dios? Hermanos, yo espero que sus respuestas hayan sido afirmativas. Como dije antes, esto define mucho su entendimiento del Evangelio. Pero ahora quiero hacer otras preguntas, si sus respuestas han sido afirmativas. Cuando has cometido alguna falta, ¿alguna vez has prometido a Dios orar más para compensar lo que hiciste? ¿Crees que después que has fallado, si yo empiezo a leer la Biblia, si yo empiezo a orar, si yo empiezo a tener un comportamiento ideal, esto me hace ganar méritos ante Dios? ¿Es tu entendimiento del Evangelio compatible con lo que estás viviendo? ¿Crees que el amor de Dios se aparta de tu vida cuando pecas? O dicho de otra forma, ¿crees que el amor de Dios viene a tu vida cuando haces bien? Si el apóstol Pablo te escribiera una carta hoy, ¿qué diría de ti? ¿Podría decir, doy gracias al Señor siempre por tu vida? ¿O te podría decir, torpe, qué estás haciendo? No estás viviendo como lo que estás proclamando. ¿Qué diría el apóstol Pablo si te escribiera una carta? Hermanos, y esto nosotros tenemos que entender que esto se resume a motivación. ¿Cuál es la motivación por la que nosotros hacemos las cosas? Con esto no estoy queriendo decir que nosotros no debemos obrar a bien, porque es precisamente lo que acusaba Pablo más adelante, capítulo 5, versículo 13, cuando dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. El obrar bien es un reflejo de que tu vida ha sido transformada por el Señor, pero no te permite, no hay forma de que tu obrar bien te haga ganar méritos ante el Señor. No hay forma. Pablo, a medida que va desarrollando su argumento, apela a la vida de uno de los personajes más importantes para los judíos. Pablo apela al patriarca Abraham. Y Pablo dice, ¿cómo fue pues justificado Abraham? ¿Abraham fue justificado por la ley o fue justificado por fe? Vamos a leer versículo 6 al versículo 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Hermanos, ¿cuándo vino la ley? ¿Y en qué momento vivió Abraham? Es precisamente esto lo que está diciendo Pablo. La ley, ¿a quién fue dada? Fue dada por medio de Moisés. Y dice la Biblia que pasaron 430 años desde el pacto de Abraham hasta que la ley fue dada a su pueblo. Entonces, si la ley no estaba dada, entonces ¿cómo pues fue justificado Abraham? No pudo haber sido justificado por la ley. Hagamos un breve repaso de la vida de Abraham. Génesis 12. Abraham fue llamado: sal de la casa de tu padre, de tu tierra y de tu parentela, a la ciudad, a la tierra que yo te mostraré. Abraham, dice la Biblia, que en este punto tenía 75 años. Y se le da una promesa a Abraham. Esto está en Génesis 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Promesa hecha a Abraham. 75 años. ¿Cuánto tiempo pasó para un nuevo encuentro con el Señor, o para tener una pista de que esta promesa se materializaría? Abraham debía entender que de alguna forma con esta promesa las naciones serían benditas por medio de él. De alguna forma. Hermanos, el caso es que pasaban los años y no sucedía nada. Pasaban los años y no sucedía absolutamente nada. 24 años después, Dios se le aparece a Abraham en visión y le dice: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Y Abraham aprovecha el momento y le dice: Señor, hace 24 años me prometiste algo. ¿Qué me darás? Tengo ya 99 años. No tengo hijos. Mi criado es un extranjero y el niño que hay en casa es un esclavo. ¿Qué me darás, Señor? Dios le responde a Abraham: salgamos afuera. Mira el cielo. ¿Puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. Yo te daré un hijo. 24 años después, 99 años tenía Abraham. ¿Qué hubiese respondido usted en ese momento? Dios, ¿te has dado cuenta de la edad que tengo? Señor, tengo 24 años esperando que me des una pista, que me des alguna señal de tu promesa. Tengo tiempo y no me has dicho absolutamente nada. Y ahora me dices que me vas a dar un hijo. Me pudiste haberlo dado 24 años antes. Mi mujer ahora tiene 90 años. Cuando me hiciste la promesa, mi mujer tenía 65 años. Me lo pudiste haber dado antes. Señor, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de la condición en la que estoy, ya viejo a esta edad, para criar? ¿Te has dado cuenta, Señor? No sé si te has fijado, pero mi mujer es estéril. El vientre de mi mujer está muerto. No puede haber vida allí. ¿Qué habría respondido usted en este caso si estuviese usted en esa posición? Precisamente lo que Abraham respondió es lo que dice el versículo 6, citando a Génesis 15. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó Abraham a Dios. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Abraham creyó que Dios tendría el poder para dar vida donde todo estaba muerto.
Abraham creyó que Dios tendría el poder de resucitar ese vientre y de darle la fuerza a su esposa de 90 años para llevar a cabo un parto. Abraham creyó y le fue contado como justicia, porque siempre la justificación, Dios determinó que nuestra justificación sea consecuencia de haber creído en Cristo, de haber creído en Dios, de haberle creído a Él. Esta fue la respuesta de Abraham. Después nos conseguimos más adelante en el capítulo 17, en donde Abraham confirma que le cree a Dios circuncidándose. Abraham se circuncida como señal de que todavía creo, Señor. Después que Isaac nace, nos conseguimos en el capítulo 22. ¿Qué sucede en el capítulo 22? Dios le dice: a tu único hijo, al que amas, entrégalo. Hay algo aquí que no cuadra. Él es el hijo de la promesa. Tú prometiste descendencia a través de él y ahora me estás diciendo que le quite la vida. Hay algo aquí que no concuerda. Pero Abraham, hermanos, pensó de forma diferente. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios. Fíjense lo que dice Génesis 22:5. Cuando está Abraham caminando con Isaac hacia el altar, Abraham le dice a los criados: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Y volveremos a vosotros? ¿Pero no lo vas a matar? ¿No le vas a quitar la vida? ¿Cómo que volveremos a nosotros? Y precisamente esto lo confirma Hebreos 11:4, cuando la Biblia habla de aquellos grandes hombres de la fe y menciona a Abraham y menciona que Abraham creyó que este Dios tendría el poder de levantarlo de entre los muertos. Abraham llevó a su hijo sabiendo que ese hijo era el hijo de la promesa. Pero si yo le quito la vida a este mismo Dios que me está diciendo que lo entregue, tiene el poder para levantarlo de entre los muertos. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El plan eterno de Dios desde siempre ha sido justificar por fe. Justificar por fe, justificar a aquel que cree en Él. Y por eso nos vamos a encontrar a Juan 3, donde dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es así, hermanos. Y podríamos decir, ¿así de sencillo? Es así, hermanos. Un profesor decía que a veces nosotros complicamos mucho el evangelio. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y dice Romanos 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero cuando Pablo lo decía sabiendo que estaban viviendo bajo persecución, y no solamente bajo persecución de los romanos, sino que los judíos que moraban entre ellos no estaban de acuerdo con los cristianos y ellos podían acusarlos ante los romanos para que fuesen muertos. Entonces aquel que confesaba con su boca estaba exclamando su sentencia de muerte. Y es lo que dice Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Porque se trata precisamente de esto. Se trata de aquel que no le tiene miedo a la muerte porque cree en aquel que tiene el poder para dar vida donde todo está muerto. Es precisamente de esto de lo que se trata. Creerle a Dios, hermanos. Los Gálatas estaban viviendo esta situación en la que habían creído en Él, habían creído en Cristo como su Salvador, como la única forma para justificarse ante Dios,
pero después le estaban agregando al evangelio, debemos obrar, porque quizás de esta forma podemos agradar al Señor. Y nosotros, hermanos, de una u otra forma, caemos en lo mismo, creyendo o tratando de conseguir las cosas por nuestro propio mérito, porque no nos quedamos tranquilos, de brazos cruzados, sabiendo que las cosas se han escapado de nuestro control. En Romanos, en capítulo 3, versículo 10, Pablo empieza a argumentar sobre lo que causa la ley, y quisiera que me acompañaran. Capítulo 3, versículo 10. Y dice así: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Y hay un contraste aquí, hay algo que una aparente contradicción, porque por un lado, dice Pablo, la ley, las obras de la ley, todos los que están, porque el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Versículo 11, nadie es justificado ante Dios por la ley. Pero después en el versículo 12 dice: el que hace vivirá por ellas. ¿Cómo podemos entender esto? Voy a leerles rápidamente en Lucas capítulo 10, una historia que nosotros conocemos. Dice así: cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. A ver si estamos entendiendo. ¿Se confundió Jesús? Jesús está diciendo que aquel que es capaz de cumplir la ley puede vivir por ellas. Y es lo mismo que está diciendo Pablo. Versículo 12. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que la hace vivirá por ellas. Hermanos, aquí la pregunta es: ¿quién es capaz de cumplir la ley? ¿Quién es capaz de cumplir la ley? Veamos por un momento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Alguna vez ha puesto usted algo antes que el Señor? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el sagrado nombre del Señor para menospreciarlo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Y lo voy a decir de otra forma. ¿Alguna vez has deshonrado a tu padre y a tu madre? Dice: no matarás. Pero por otro lado, en Primera de Juan, dice: el que no ama a su hermano es un asesino. Por otro lado dice: no adulterarás. Pero por otro lado, Jesús, interpretando la ley, dice: aquel que ha visto a la mujer ya ha adulterado en su corazón. ¿Quién las puede cumplir? ¿Quién es capaz de cumplir la ley? La ley lo que hace es demostrar que somos incapaces de cumplir los altos estándares de santidad del Señor. Esto es lo que hace la ley, y lo que hace es producir en nosotros culpa. Quisiera leer de nuevo el versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Hermanos, lo que sucede es que nuestra voluntad es esclava del pecado cuando no hemos sido liberados.
Y es precisamente esto lo que decía Martín Lutero cuando escribió su libro La esclavitud de la voluntad. Martín Lutero luchaba. En la biografía de Martín Lutero, él dice que estaba enojado contra Dios. Dice que él odiaba a Dios porque no es posible que este Dios tenga estándares tan altos, que esté demandando cosas que son imposibles de cumplir. Cuenta la historia que mientras los monjes iban y se confesaban y pasaban cierto tiempo y luego vivían tranquilamente, Martín Lutero iba y se confesaba y pasaba horas hablando de cada uno de sus pecados y mencionaba cada detalle y cuando salía del lugar recordaba algún pecado que había cometido y no lo había confesado y se frustraba porque tenía que convivir con ese pecado no confesado hasta el otro día que tendría que volver a confesar. Y Martín Lutero luchaba con esto, odiaba a este Dios. Hermanos, esto lo vimos claramente hace un par de años, cuando nuestro hijo de repente vimos que empezó a tener un comportamiento diferente, empezó a ayudar en casa, quería recoger los juguetes, quería lavar los platos, quería ayudar, quería honrar y nosotros dijimos, wow, pero qué cambio. Hermanos, esto duró un día y medio. Al día siguiente vemos que él sigue esforzándose, se veía un poco cansado, puedo recordar que él estaba tratando de meter algo en la nevera, pero era pesado, tampoco llegaba y yo estoy tratando de ayudarlo porque veo que se va a lastimar. Y empezamos los dos a forcejear un poco porque no se dejaba ayudar. Y recuerdo que él empieza a esforzarse y yo, hijo, déjame ayudarte. Y él, no, yo lo hago. Hijo, déjame ayudarte. No, yo lo hago. Hijo, te vas a lastimar. Dice, pero es que quiero entrar al cielo. Y esto, hermanos, es lo que causa la culpa. Esta incapacidad, entender lo incapaces que somos de acercarnos a Dios. Por eso dice Pablo, versículo 10, todos los que son, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es una maldición, hermanos. Vivir de esta forma es estar bajo la maldición de la ley. Querido amigo que nos visita, si tú hoy estás entendiendo que no puedes hacer nada para justificarte ante Dios, que no hay absolutamente nada a tu alcance para poder presentarte a Dios, para poder acercarte a Dios, para agradarle en algo, si tú hoy estás entendiendo la culpa, si tú hoy estás entendiendo que eres infractor de la ley y por tal razón eres un pecador y no hay nada que puedas hacer a menos que descanses en la obra de la cruz, quiero decirte, amigo, que este es el remedio. Este es el remedio. Descansar en Cristo es lo que puede traer alivio a tu alma. Es lo que puede dar, es lo que puede calmar este deseo de frustración, este sentimiento de frustración, esta incapacidad, el entender de que se escapa de mis manos, de entender de que no lo puedo hacer. Hermanos, el pecado, para tratar de ilustrarlo, imagínense algo asqueroso, algo muy asqueroso, que se pega a tu cuerpo y empiezas a luchar por tratar de quitártelo, empiezas a rasguñarte, tratas de arrancarte la piel, pero no puedes hacerlo y esto empieza a oler a muerte. Algo que te hace entrar en desesperación, que te hace entrar en frustración cuando has entendido que no puedes quitártelo por tus propias fuerzas de encima. Esto es lo que hace el pecado. Y fíjense lo que dice Jeremías 2:22. Le dice Dios a su pueblo: aunque te laves con lejía y uses mucho jabón,
La mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. ¿Cómo puedes decir, no estoy manchada? No me he ido tras los otros dioses. Mira tu proceder en el valle. Reconoce lo que has hecho. Esto es lo que causa el pecado, hermano. Así como cuando usted sufre una quemada y puede entrar en desesperación por el dolor que puede estar sintiendo, y usted lo que hace es correr para echarse un poco de agua, para sentir un poco de alivio, para poder sentir un bálsamo, aunque sea parcial, aunque sea temporal. Así Cristo viene a ser a nosotros como ese bálsamo. La diferencia es que este bálsamo es eterno y es suficiente. Es esta la diferencia, hermanos. Es esto lo que hace Cristo. Continuemos leyendo versículo 13 y versículo 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué tan profundo es esto? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, ¿qué tan profundos son estas palabras? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En el capítulo 2, versículo 19, dice Pablo, por medio de la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Cristo. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, precisamente porque ¿qué es lo que hace la ley? La ley te expone. La ley muestra lo que verdaderamente eres. Si no cumples esto, eres un pecador. No lo cumpliste, entonces eres un pecador. Pero no solamente la ley te expone, la ley también te sentencia. Porque si eres un pecador, la paga del pecado es la muerte. Entonces, dice Pablo, por medio de la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Cristo. Versículo 19. Y después en el versículo 20, Pablo amplía su argumento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué amor! ¡Qué plan eterno! Hermanos, en Cristo nosotros hemos sido declarados justos. Fíjense lo que dice capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Qué amor, qué bálsamo, qué redentor, qué salvador. Y hay algo que nosotros tenemos que fijarnos de lo que está diciendo, porque hay varias cosas que hizo Cristo acá. Leo nuevamente, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Entendamos esto. Primero, esa ley que nos acusaba, esa ley que nos exponía, demandaba una sentencia. Esta sentencia es la que Cristo pagó en la cruz. Lo que nosotros merecíamos, esta ira del Dios Todopoderoso que merece ser caída por aquellos infractores de la ley, cayó sobre Jesucristo. Él pagó por nosotros. Pero hay algo adicional. Él cumplió la ley. Y anteriormente habíamos preguntado, ¿quién la puede cumplir?
Dice Mateo 7, en palabras de Jesús: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Cristo cumplió la ley de tal modo de que la sentencia, el castigo que la ley demandaba de nosotros fue imputada a Él. Pero la vida, por haber cumplido la ley en perfecta obediencia, se nos fue imputada a nosotros. Y esto, hermanos, es lo que sucedió en la cruz. Fuimos declarados justos, no por nada que hubiésemos hecho. No hay forma, hermanos, de que nosotros pudiéramos haber alcanzado esto porque somos incapaces. Fuimos declarados justos. Cristo cumplió la ley en su totalidad. Por esta razón, hermanos, no podemos pensar que necesitamos hacer cosas para agradar a Dios, para acumular méritos ante Dios, para ser justificados ante Dios. Nosotros obramos a bien para nuestra santificación porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha redimido. Esto es lo que hacemos, hermanos. Y para terminar, versículo 14, la última oración dice: para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Cuando a Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, estaba pensando precisamente en ese Redentor que vendría para bendecir a personas de todo pueblo, de toda clase, de toda nación. En esto estaba pensando, a fin de que recibiéramos el Espíritu como una garantía de que todo aquel que ha creído en Él es justificado ante Dios, y no por obras, para que ninguno de nosotros se pueda gloriar, porque toda la honra y la gloria y el mérito para estar frente a Él es por Él y para Él. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Oh Señor, ¿cómo no hemos de alabarte? Cuando somos acusados, cuando somos sentenciados, tú ideas un plan, Señor, para salvar nuestras almas. Y no logramos entenderlo completamente porque nuestra condición de pecado, ¿cómo puede haber algo en nosotros que pueda agradarte? Pero dice Romanos 5 que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. ¡Qué amor, Señor! ¿Cómo no hemos de alabarte? Por esto entendemos, Señor, de que si no hemos hecho nada para ganar la salvación, no podemos hacer nada para perderla. Aún, Señor, en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestro constante pecado, tú nos sigues amando. Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni las potestades podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias por Cristo el Redentor, Señor. Gracias por haber pagado por nosotros. Gracias por habernos imputado tu justicia. Oh, qué amor, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Oramos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén.